Vamos a buscar en Génesis 18, del 12. Santo es el Señor, aleluya. Vamos a buscar Génesis 18 y comenzamos a leer en el versículo 12, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Y leemos bajo la comunión del Padre, aleluya. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, entré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Santo es el Señor, aleluya. Esto es en vivo, hermano. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Entonces, el Señor me trajo la cita bíblica de Abraham y Sara. Cuando el Señor le habla a Abraham de que le va a dar una promesa, entonces yo me quedé: Señor, pero ya es algo como que un cliché. Es un cliché, ya muchos han hablado de eso. Pero la palabra de Dios son nuevas cada día. Y el Señor no habla cada día del mismo pasaje bíblico, pero de diferente manera. Puede ser que una persona te dé una palabra que ya te hayan dicho, pero con nuevas palabras. Entonces el Señor me decía a mí: yo necesito que tú hables de aquí. Y yo peleaba con el Señor porque yo soy medio cacona. Y yo le decía: Señor, pero déjame buscar otra. Habla de aquí, te estoy hablando. Cuando Él me dijo: te estoy hablando, ya no. Ya, hay que obedecer al Padre. Entonces, cuando el Señor comenzó a hablarme, yo comencé a leer el libro de Génesis, donde nos relata la historia de Abraham, un hombre de Dios que, si comenzamos a buscar ahora, no existe ninguno, porque aún a su edad avanzada tenía la esperanza de tener un hijo. Un solo, no dos, ni tres, ni cuatro, uno. Y si ponemos eso a la actualidad, venimos a ver una joven, por decirlo así, de 20 o 25 años, ya se están volviendo locos porque dicen: ¿cuándo voy a tener un hijo? Sin embargo, Abraham esperó. Esperó y esperó. Aún en su vejez, esperó aquella promesa que el Señor le dio. Pero también hay algo. El ser humano tiene un momento en que cuando el Señor le da esa promesa, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasan 5 años y comenzamos a cuestionar: Señor, ¿dónde está? Lo digo por experiencia. ¿Dónde está lo que tú me prometiste a mí? Tú me lo dijiste a través de fulano y fulana me lo acordó tal fecha y yo no lo he visto. Entonces comenzamos a cuestionar tanto a Dios que Dios se queda callado. Dios no dice absolutamente nada, porque Dios no es un hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo: te voy a dar a tu pareja, te voy a dar un carro, te voy a dar tu casa, Él lo va a hacer. Aunque los años pasen, aunque vengan y pasen 5, 10, 15 o más años. Abraham esperó más y el Señor cumplió. Abraham esperó más y el Señor cumplió.
Es tan tal que Sara, su esposa, se rió. Si lo traemos ahora al tiempo actual, puede ser que ella haya dudado en el momento, porque quizás ya no le daba la regla. Dirá ella en su mente humana: Señor, ¿y cómo yo voy a traer un hijo? Ya yo, no tengo la costumbre de las mujeres. Y para yo poder traer un hijo, se supone que yo tengo que tener la regla de la mujer. Pero hay algo: para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor bendecirte no hay nada imposible. Para el Señor bendecirte a ti, con tu casa, con tu hijo, con lo que tú estás anhelando, no hay nada imposible. Y si hay algo, Él lo quita. Si no, pregúntenle a Abraham, que el Señor le quitó un familiar, su sobrino Lot. Y a nosotros el Señor nos quita un amigo y comenzamos a llorar. Experiencia de este lado. Yo antes, ay Señor, me quitaste a fulano. Éramos para arriba y para abajo. ¿Qué hago? Señor, callado. Hasta que llegó el tiempo y me dijo: tuve que quitártelo. Porque para donde yo te iba a llevar, lo que yo te iba a dar, era obstáculo. Si no, pregúntenle a Lot. Cuando el Señor decidió separarlos, Abraham, vamos a ponerlo así en el tiempo actual, coge el lado que tú quieras. Te doy el privilegio. Si tú vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si yo me voy para la izquierda, yo me voy para la derecha. Escoge tú primero. ¿Y qué hizo Lot? Miró el lugar que tenía más hierba, el lugar que se veía bien, y se fue. Sin embargo, Abraham cogió el otro lugar, donde quizás había mucha piedra, no se veía frutos ni nada. Pero él no dudó. Él no dijo: ay no, ese camino está feo, yo no me voy por ahí. No, él escuchó al Señor y se fue por ahí. Que eso es lo que hoy algunos no hacemos. Eso es lo que hoy algunos cuestionamos. Vete por la izquierda. Ay no, Señor. Ay no. No, pero vete por ahí que yo voy contigo. No, es que me da miedo. Es que hay un perro. No, pero que yo lo voy a domar. Cruza, que es que no te va a hacer nada. No, Señor, pero mira, ese lugar está bien bonito. Pero a veces lo que está más bello es lo que trae el pecado. Si no, pregúntenle a Lot, que cogió para Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham, que cogió el lugar más, para decirlo así, para que me entiendan, más sucio, por decirlo así, donde había más tierra, piedra, donde no había quizás ni un árbol sembrado, el Señor lo bendijo en ese lugar. El Señor permitió que él ahí tuviera de todo. Donde quizás los árboles que estaban secos comenzaron a crecer nuevamente. Donde quizás esas hojas que el árbol no tenía comenzaron a brotar. Donde quizás ese césped, donde no tenían flores, comenzaron a crecer las mejores rosas. Entonces, yo me pregunto, porque yo también me he hecho esta pregunta: si tú sabes, Señor, que va a pasar eso, ¿por qué tú lo permites? Es la pregunta que muchos no hacemos. ¿Por qué tú lo permites si tú lo sabes? Pero es que es necesario para que nosotros comencemos a crecer. Porque si no pasamos por ahí, vamos a seguir en el mismo lugar. Vamos a seguir pegados de fulano, de fulana, pero no vamos a comenzar a depender de Dios. Que eso es lo que el Señor quiere. Porque yo me imagino que si el Señor no divide a Abraham y a Lot, se hubiese armado una. Es que no podían estar juntos. No se podía.
No podían estar juntos. Porque si Lot cogió el mejor lugar, en vez de decirle a Abraham, vete por este lado. No, él pensó en él. Él no pensó en Abraham. Sin embargo, Abraham pensó en él. Porque Abraham le dio la delantera. ¿Cuál de los dos caminos tú quieres? Escoge tú. A veces eso nos pasa. Pensamos más en el otro que nos olvidamos de nosotros. Pensamos más en nuestro mejor amigo o amiga o nuestro familiar sin saber lo que esa persona está haciendo en contra. Y a veces pasan ciertas cosas que después el Señor dice, fui yo que lo permití. Porque si no, te ibas a perder. Te ibas a perder. Y yo no quiero que tú te pierdas. Yo no quiero que tú te apartes de mi lado. Yo no quiero que mi gracia se vaya de tu lado. Yo no quiero que mi paternidad se vaya de ti. Y es algo que nosotros no entendemos. Así mismo como Sara. Cuando el Señor nos dice, te voy a bendecir. Estamos gozosos en el momento. Hasta que viene la semana, los meses, los años. Y los demás siendo bendecidos y nosotros igualitos. Pero es que ahí comienza el tiempo de esperar. El reloj comienza a correr. Y en vez de preguntar, de cuestionar, debemos de esperar. ¿Por qué lo digo? Porque yo he pasado por eso y todavía sigo pasando. Porque a veces yo soy testaruda y el Señor tiene que darme mi cocotazo a través de mi madre o de mis mejores amigos. El Señor tiene que venir a darme mi cocotazo. Como ahorita que yo le dije a mi mamá en eso de las 12, ay, coge mi oportunidad. Yo no quiero predicar. Yo no sé si es que los nervios me van a dejar. No, predica tú, predica tú. Y ella simplemente me dijo, o sea que tú me estás otorgando tu bendición. Tuve que callarme. Decir, no, está bien. Yo me quedo. Yo me quedo con mi bendición. Entonces, eso es lo que pasa también en algunas ocasiones. Cuando el Señor nos da una promesa o una palabra, hay veces que nos quedamos estáticos y el que está al lado la arrebata. Señor, pero fue a mí que tú me dijiste que me ibas a hacer trabajo. ¿Y la actitud? ¿Dónde estabas tú en el momento que el Señor te dijo a ti, te voy a dar esto? Que no lo arrebataste. ¿Por qué no comenzaste a interceder por eso? En vez de cuestionarle al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué, Señor? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? Si en el momento que tú le estás preguntando al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Debemos de decir, Señor, gracias. Porque tú lo sabes todo. Señor, gracias porque me quitaste a fulano. O yo tuve que coger para otro lado. Porque si no, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Qué hubiese sido de mí? Porque yo de verdad le doy gracias al Señor que Él me recogió del fango. Le doy gracias al Señor del lugar donde me sacó. Yo no quería hablar de esto, pero Dios sabrá. Cuando yo tenía 13 años, sabemos, ya los padres saben que esa es una edad un poco rebelde. Entramos a la preadolescencia. Los muchachos están candela, por decirlo así. Yo a esa edad bebía, Brugal,
blanco, de cualquier color. Yo hacía mezcla. Yo fumaba. Y es tan tal que yo le decía al Señor, tú me pusiste a mí en el cuerpo equivocado. Yo no soy mujer. Yo soy un hombre. Yo le decía al Señor, tú te equivocaste cuando tú me implantaste en el vientre de mi madre. Que es tan tal que yo le dije a mi hermana mayor, que es mi madre, ¿por qué yo nací niña? ¿Por qué yo no nací varón? Porque yo tengo el carácter como muy fuerte y yo no me gusta vestir como hembra, me gusta vestir de varón. Me gusta jugar juegos de varón. Yo no soy hembra, yo soy varón. Y es tan tal que ella me dijo a mí, tú naciste hembra porque yo te peleé. Tú naciste hembra porque yo te pedí. Y esa palabra me trabajó. Tú no eres niño, me dijo. Y yo no le había dicho nada. Nunca le hablé a mi hermana mayor que yo quería ser niño. Y ella me dijo, tú no eres niño. A mí se me pusieron los ojos como 2 pesetas. Y yo nada más me quedé así mirándola. No, tú no tienes que decírmelo. A mí nada más me faltó parirte. A mí nada más me faltó parirte. Y yo sé que yo he dado mucha agua a beber. Ya lo sabe, bastante, mucho. Pero de verdad, ella ha sido uno de mis pilares. Mi mayor pilar ha sido ella. Aunque a veces salto con una de mis rabietas, pero voy y me humillo donde el Señor, y voy donde ella y yo, perdóname. Porque tú, aparte de ser mi hermana mayor, eres mi madre. Tú eres mi madre. Que es tan tal, ella me dice que cuando nuestra madre se enteró, ella decía que no, que era un niño. Y ella decía que es una niña. Lucía, que no, que es un niño. Usted va a ver, mami, que va a ser una niña. Paquete, una muchacha. Que es tan tal que nuestra madre nada más le dijo, pero ven acá, dime. Dijo, no, mami, es que yo la peleé. Es una niña. Y le doy gracias al Señor y después a ella que yo estoy aquí. Y luego a mis amigos que cuando me ven a mí que estoy un poquito doblada, van y me cocotean. Van y me agarran, me dicen, mira, tú estás por un lugar que no tienes que meterte. Tú estás por una esquina donde si el enemigo te agarra, ya, perdiste la batalla. Entonces son cosas que al ser humano se le son difíciles de decir. Pero el Señor estaba tratando fuertemente conmigo en cuanto a eso. Que es tan tal, son pocas personas que saben eso. El por qué lo estoy diciendo solamente Dios sabe. Porque Dios liberta. Dios liberta. Es tan tal que cuando yo me convertí aún en mis 14 años, yo tenía eso todavía. Yo decía, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo quiero ser niño. Yo quiero ser niño porque yo soy una mujer, pero mi espíritu y mi alma es de un hombre. A mí no me gustaba vestir así como estoy vistiendo ahora. Esto hasta el Señor lo cambia. Me gustaban mis pantalones anchos, mi poloche ancho. Mana. Yo nada más decía, yo voy a hablar contigo, a las amiguitas, voy a hablar contigo, pero tienes que saber que yo no soy niña, yo soy un hombre. Ellos quedaban así como asustados. Y yo, no te asustes, yo soy un hombre. Tú me ves así, pero tú vas a ver tiempo después. Y los años pasaron, pastor, los años pasaron, el tiempo pasó. Y me llaman Lady. Y tú eres sí, la sierva de Jesucristo. Yo soy la mujer que Dios creó. Yo soy la mujer que Dios hizo y sacó del fango. Porque de verdad yo le doy gracias al Señor.
porque yo quería tomar decisiones fuertes, como es tan tal que yo nada más le decía, no, porque yo cuando tenga tanta edad yo me voy a cambiar, yo voy a ser hombre. Yo le decía a mi mamá, mira, tú me estás viendo así, mírame bien, tírame una foto. Que después, cuando tú me veas, van a tener que cambiarme el nombre. Ya no va a ser Alejandra, va a tener que ser Alejandro. Entonces, mi madre hermana me decía, ese nombre te lo puse yo. Y no se va a cambiar, se va a quedar así. Alejandra. Y yo peleo con ella y ella pelea conmigo. Pelea con ella y yo peleo conmigo. Que hasta que un día el Señor me dijo a mí, yo te creé mujer y así te vas a quedar. Y si intentas cambiar, te vas a quedar ahí mismo. Porque no voy a permitir que tú cambies de sexo. Yo no voy a permitir que tú te conviertas en algo que no eres. Tú eres mujer, femenina, no masculino. Eso es para que usted entienda lo que el enemigo hace. Lo que el enemigo le ministra a uno. Porque a veces esos son herencias familiares, arrastres que uno tiene que pelear. Porque si se deja guiar por ello, va a perder la batalla. Va a perder la batalla, va a perder la vida. Y yo estoy consciente de que yo no estoy aquí porque yo quiero. Porque si hubiese sido por mí, hace rato yo hubiese estado lejos. Hace rato. Pero el Señor, por su gran misericordia, me tiene aquí, en casa. Me tiene aquí adorando su nombre. Me tiene aquí hablando de su palabra. Santo es el Señor, aleluya. Tú eres digno, Jesús. Es que yo le digo al Señor, ¿cómo va a ser que yo esté viva? Si yo intenté de suicidarme más de 10 veces, mal contada. Porque cuando mi mamá se fue para Venezuela, yo tenía 13 años recién cumplidos. Yo no aguanté que mi mamá se fue. Yo le dije a mi hermana mayor, yo no aguanto. Yo no aguanto estar lejos de mi madre. Yo no le dije que yo iba a tomar la decisión. Yo cogí un serrucho de cocina, de abrir pan. Son buenos eso, abrir pan. Y comencé a abrirme aquí, lo más fuerte posible. Y la misericordia de Dios es tan grande que nunca llegué a cortarme. Simplemente veía el peladito, pero nunca llegué a cortarme. Yo duré la noche entera rayando aquí y nada. Y yo nada más le decía al Señor, déjame. Déjame, ¿para qué es que tú me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué tú me quieres? Déjame. Permíteme a mí acabar con mi vida. Y el Señor, aún así, uno pidiéndoselo, Él no deja. Él no lo permite. Porque por algo Él te necesita. Por algo Él nos necesita. Recuerdo yo que después de eso entré en 3 meses de depresión. Sin comer, sin bañarme, sin salir a la calle y sin ni siquiera ir al colegio. Es tan tal que yo salía afuera y tenían que recogerme. Pues yo me puse más flaca que ese dedo. Y mi mamá me llamó llorando de Venezuela. Me dijo, si tú sigues así, tú te vas a morir. Y yo nada más le dije, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Si tú estás allá, yo estoy aquí. ¿Qué hago? Y ella simplemente me dijo a mí,
necesito que me hagas una promesa. Yo nada más le dije, dígame. Necesito que tú vayas con tu hermana mayor a la iglesia. Vete a la iglesia aunque yo no esté. Vete con ella. Que ella es tu madre. Yo te parí, pero ella es tu mamá. Y yo me quedé como que, no entiendo. Vas a entender después. Vas a entender, pero ella es tu madre. Tú la ves como hermana, pero es tu madre. Yo simplemente te traje al mundo. Cuando yo me fui a la iglesia, yo nada más le dije a mi madre hermana, no, yo vengo y es simplemente porque yo le hice una promesa a mami, yo no me voy a convertir. Eso fue lo único que le dije. Recuerdo yo que el Señor se manifestó de una manera tan poderosa que ese mismo día me convertí. Sí, porque uno va con unos planes, pero Dios dice, ajá, espérate, esto es lo que va. Recuerdo yo también que después de ahí comencé a comer, comencé a agregarme más a la familia, porque algo que a mí me encantaba era la oscuridad. Yo amaba la oscuridad. En mi habitación no podía haber luz. Mi madre y mi hermana es testigo de eso. No podía haber luz, todo era apagado. Y de la única manera que yo podría estar despierta en la madrugada era sentada con una vela en el medio. ¿Qué hacía yo en esa madrugada? Yo esperaba que mi madre y mi hermana se durmieran y yo tomaba la muñeca de mi hermana y comenzaba a quemarlas. Tomaba un pincho y comenzaba a marcarlas por todo el cuerpo. Si sentía miedo, no. Si sentía placer, tampoco. Pero me gustaba. Simplemente me gustaba quemar las cosas en la madrugada. Recuerdo también que un día mi hermana se levanta y me dice, ¿y qué pasó con las muñecas? Yo estaba sentada en mi cama, callada y mirándola de frente. Tú me las quemaste. Yo simplemente me reí. Simplemente me reí. No le contesté más nada. Después de ahí, mi hermana menor me cogió miedo. Cualquiera. Después de ahí no quería saber de mí. Y yo me pongo a analizar eso ahora. Y yo me siento mal. Que es tan tal que en estos días yo le pedí perdón por eso. Por algo que sucedió ya hace más de como de 12 o 13 años. Yo dije perdón. Si yo lo hice inconscientemente, te estoy hablando mentira. ¿Tú me perdonas? Le dije. Ella me dijo, sí, yo te perdono. Pero para la próxima no me queme mi muñeca. Y yo dije, no va a volver a pasar. Si tú quieres, yo te compro más muñecas. Pero no va a volver a pasar. Entonces, esos son arrastres que si uno no renuncia a ellos, va a seguir en generación en generación. Que es algo que le agradezco mucho a mi madre, que ha peleado por ello. Es algo que le agradezco al Señor también, que ha seguido rompiendo cadenas hasta el día de hoy. Porque cada día el Señor rompe cadenas. Porque cada día siempre hay un arrastre nuevo, aunque uno no le entienda. Siempre hay algo que se manifiesta que uno nunca supo. Que uno nunca supo lo que pasó en tal tiempo. Con la abuela, con el tío, con la mamá, con el papá. Entonces es algo que uno tiene que comenzar a pelear. Porque si no, eso cae en uno. Si no, esas cadenas comienzan a envolver. Comienzan a envolverte. Aún tú estando en la iglesia, comienzan a envolverte.
Y tú, sin darte cuenta, comienzas a hacer daño. O quizás te das cuenta, pero te da miedo admitirlo. Te da miedo admitir que tienes algo aquí, en el corazón. O algo quizás que tú hayas hecho y no quieras decirlo. Ahí está el problema. Tenemos que hablar. Aquí está el altar. Aquí está tu Padre. Aquí tú debes de venir y decirle: Señor, me enteré que en mi familia hay un brujo o hay alguien que no está conforme a tu voluntad. Rompe cadenas. Señor, liberta. Porque yo no quiero que eso siga en mi familia. Yo no quiero que ese arrastre lo siga mi generación. Yo no quiero que mis hijos nazcan con eso. Yo no quiero que los hijos de mis hijos vengan con esa consecuencia. Es algo que tenemos que pelear todos los días. Siempre presentárselo al Señor y decirle: Padre, mira esto, mira lo otro. Yo te pido, Padre, misericordia y que rompas cadenas. Porque si no se lo pides al Padre, no va a haber otra persona que pueda. Es que no lo hay y no lo habrá. No lo habrá. Es que si tú no te humillas al Señor y le dices: Señor, está pasando esto o aquello, o algo me pasa desde que yo caí en el vientre de mi madre y aún me sigue pasando. Yo necesito que tú rompas con eso. Yo necesito que tú rompas con toda ligadura familiar, con toda herencia familiar, y me transmitas ADN del Padre. Necesito que me quites toda herencia familiar. Aunque no es malo heredar, pero a veces heredamos cosas que si el Señor no nos muestra o no nos dice, no nos enteramos. A veces nos enteramos de que por un familiar heredamos que podemos leer cartas, que podemos ir y hablar con un brujo, o que tengo una tía, que la tía hace esto y que la tía hace lo otro. Es algo que no viene del Padre. Que aunque muchos se rían, es algo que pasa. Es algo que pasa todos los días. Que a veces no hacemos de la vista gorda hasta que lo vemos. Hasta que los vemos. Entonces el Señor quiere romper con eso, aleluya. Quiere romper con toda ligadura emocional, familiar. Y a veces le decimos al Señor: ay, Señor, mi familia, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Pero el Señor ve más allá. Y el Señor conoce los corazones. Quizás el mismo sentimiento que tú tengas, no lo tenga esa persona. Quizás ese amor que tú le tienes a un familiar, él no lo tenga contigo. Y es algo que tenemos que entender. Es algo que yo tuve que entender y tengo que seguir entendiendo. Que a veces el Señor nos quita hasta familias. Porque hay cosas que aunque uno no se entere, el Señor lo sabe todo. El Señor va al pasado y al futuro. Y un chisma. Y Él puede ver lo que va a acontecer.
Él puede ver lo que ya aconteció. Entonces, si el Señor no te dice a ti, suelta, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo harás? Si ya algunos amigos te dijeron, suelta, y tú no quieres, el mismo Dios tiene que hablarte y decirte, suéltalo o suéltala, porque te están haciendo daño. Te están haciendo daño. Asimismo tuvo que hacer Dios con Abraham y Lot. Porque yo no me imagino en el momento que el Señor hubiese bendecido a Abraham con Lot ahí. ¿Hubiese criticado Lot a Abraham? Claro que sí. Pero tú lo estás bendiciendo a él. ¿Y yo? ¿Dónde tú me dejas? ¿Dónde estoy yo? Bendíceme a mí también. Eso pasa. Algunos no se alegran con la bendición de su hermano o con un familiar. Asimismo, como el Señor pudo bendecirte a ti, lo va a hacer con tu hermano. O si bendijo a tu hermano, alégrate tú, porque también te van a bendecir. Eso es un comienzo de que ya el Señor comenzó a bendecir. ¿Por qué no te alegras? Alégrate. Comienza a decir gracias, Señor, porque bendeciste a Jaime, a la pastora, al pastor. Alégrate. Porque tú no sabes si el siguiente eres tú. Entonces, si tú no te alegras, ¿para qué te va a bendecir el Señor? ¿Para qué lo va a hacer? Si tú no te alegras. Entonces, es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que trabajar cada día. Porque el Señor así lo hace. El Señor no habla todos los días. Cada día, cada hora, hasta en la noche. Cuando duermes, cuando te levantas. El Señor siempre te da un motivo para seguir avanzando. Siempre da un motivo para que tú sigas caminando. Aunque a veces te levantes sin ánimos, sin fuerzas, con problemas, que no hay nada en la cocina, que no hay nada para los muchachos comer, el Señor suple. Porque al principio tú no tenías nada y el Señor te lo dio todo. Al principio tú no tenías casa y el Señor te lo dio. Al principio tú no tenías hijos y el Señor te lo dio. Al principio tú no tenías ni siquiera trabajo y el Señor te lo dio. Entonces pídele al Padre que Él te lo va a dar. Pídele al Señor porque Él te lo va a dar. Porque así mismo como Abraham creyó en su promesa, tú también puedes. Si él aguantó tantos años, ¿por qué tú no puedes aguantar un tiempo más? ¿O por qué no podemos aguantar un tiempo más? Porque me incluyo ahí. ¿Por qué no aguantar un poquito, un poco más? Porque cuando la bendición está aún más cerca, ahí es donde los problemas o las situaciones comienzan a sumergir de las aguas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú comiences a esperar. Que tú esperes en Él. Porque si tú no esperas en Él, en el momento que Él te entregue la bendición, la vas a descuidar. En el momento que Él te dé lo que tú le estás pidiendo, en un 2x3 la vas a descuidar. Por eso es que el Señor primero te capacita para luego entregarte lo que Él tiene que darte. Porque si el Señor no te anuncia a ti lo que te va a dar, ¿cómo te vas a preparar? ¿Cómo te vas a preparar
Si el Señor no te dice a ti, te voy a dar esto. Pero pasa tiempo para que te vayas preparando. Porque si no te preparas, lo vas a descuidar y lo vas a perder. Santo es el Señor, aleluya. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Espíritu Santo de Dios. Tú eres digno, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Sé que se me olvidó decir el tema del mensaje. El tema del mensaje es desechando toda herencia familiar y heredando ADN del Padre. Pero resumido es heredando ADN del Padre. Dios le bendiga.